¿Te ocurre que a veces te sentís inestable mientras caminás o das un simple paso al costado? ¿O incluso que te caes? Te tengo una buena noticia. Con este video podés mejorar notablemente. Práctica de equilibrio para principiantes de tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir una práctica. Una serie de ejercicios de equilibrio que podés realizar así asumas el rol conductor como el rol seguidor. Se trata de ejercicios que irán de lo más sencillo a gradualmente aumentar el desafío, por lo que te diría que no intentes avanzar hacia una parte de este video sin haber alcanzado el objetivo del principio. Pero antes de continuar, como ya sabes, te recuerdo que si los subtítulos no te permitieran ver los movimientos con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o tocando la doble C ubicada en la esquina superior derecha de tu teléfono móvil. Y si quisieras ver solo los ejercicios, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que el equilibrio es un estado en el que intentamos alinear un eje que nace desde la base de un solo pie y termina en lo alto de nuestra cabeza. Ahora, ¿por qué perdemos el equilibrio mientras bailamos? Puede obedecer a muchísimas causas, desde una mala postura a un piso irregular hasta problemas auditivos. Ya me explayé al respecto en otros videos que podés ver en este canal titulados Cómo bailar sin perder el equilibrio, una serie de ejercicios que podés sumar luego de ver esta práctica. Si al respecto me querés agregar alguna información, déjamela en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Así que hoy veremos una práctica de equilibrio pensada para aquellas personas que intentan mejorar en este aspecto. De modo que ponete tus zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio único. Equilibrio para principiantes. En esta práctica voy a mostrarte gradualmente desde diferentes ángulos cómo podemos ir desafiando nuestro equilibrio para luego alcanzarlo. No sientas frustración si no lograras el objetivo mientras seguís las instrucciones, porque, como siempre recordamos, nadie logra hacer las cosas bien la primera vez. Entremos a la clase. Comencemos por una apertura lateral de piernas y movámonos a un lado y otro. Tratemos de llevar el eje de nuestro cuerpo más allá de las líneas límites de cada pie. Desafiemos tanto como sea posible nuestro equilibrio. Procuremos que cada hombro supere la línea de su correspondiente pie. En todo momento mantengamos el pecho arriba, el abdominal contraído y la vista en un punto fijo que no suba ni baje. Luego, vayamos de una apertura a elevar un pie intentando encontrar el eje de inmediato. Deslicemos el pie y repitamos el movimiento de muñeco tentempié. En la búsqueda de equilibrio, evitemos juntar un pie y elevarlo, sino simplemente subirlo pegado a la pierna soporte. Tras ello, contemos 5 segundos y luego deslicemos hacia abajo para continuar el movimiento. Practiquemos unos segundos con la música de El Cachivache. Cambiemos ahora el ángulo de visión y veamos el movimiento de avance y retroceso de piernas. En este caso,
Intentemos que el pecho vaya más allá de la punta del pie y levantemos el pie derecho manteniéndolo en contacto con la pierna izquierda. Luego de 5 segundos, relajemos y continuemos el movimiento de avance y retroceso. Ahora, intentemos que la espalda vaya más allá del talón y cuando nos sintamos confiados, levantemos el pie izquierdo manteniéndolo en contacto con la pierna derecha. Contemos 5 segundos y deslicemos el pie hacia el piso para continuar el movimiento. Practiquemos nuevamente con la música de El Cachivache. Recordemos mantener las piernas siempre en apertura, el pecho arriba y la vista en un punto fijo. Cuando lo decidamos, levantemos el pie y contactemos su costado con la pierna soporte. Contemos 5 segundos y tras ello relajemos la pierna y demos un paso atrás. Ahora retomemos el juego ya visto de nuestro muñeco tentempié. Mantengamos las piernas abiertas y vayamos desafiando los límites de nuestro equilibrio. Movámonos de tal modo que la cabeza coincida con la línea central de la pierna. Una vez confiados, levantemos la pierna manteniendo la línea de los hombros paralela al piso, caso contrario perderemos el equilibrio. Continuemos ahora con algo más desafiante. Tras levantar el pie, rotemos el torso hacia el segundo frente y realicemos un pivot de 90 grados. Luego, deslicemos la pierna hacia atrás para retomar el ejercicio de avance y retroceso. Evitemos mirar hacia abajo y al levantar el pie, rotemos el torso hacia el frente y realicemos un pivot de 90 grados. Deslicemos y volvamos a nuestro muñeco. Si tras el pivot sintieras que perdés el equilibrio, intenta encontrar inmediatamente tu eje antes de apoyar el pie en el piso. Pero si fuera muy arriesgado, por supuesto, de inmediato busquemos la estabilidad. Continuemos practicando este ejercicio siempre hacia la izquierda como hacia la derecha con el fin de dominar ambos hemisferios. La posibilidad de encontrar nuestro eje de inmediato hará que nuestra pareja no sufra nuestros problemas y pueda confiar en que la persona que abraza está sólida en el piso, aunque no pesada. Para terminar, juntemos los pies. Como pudiste ver, en esta práctica aprendiste cómo con simples movimientos podemos empezar a trabajar nuestro equilibrio. Incluso te propongo que cuando dispongas de un tiempo libre o de un tiempo de espera, intentes mantenerte en un pie y luego cambies al otro para seguir practicando la conciencia de tu cuerpo, cómo lo alineás, cómo te mantenés en eje. Y te agrego un dato más, pero antes, si quisieras agregar alguna información, déjamela en los comentarios
y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Si bien el equilibrio se basa en la anulación de fuerzas para conectarnos alineadamente con la gravedad, desde otro punto de vista, suelo pensar que el equilibrio es un estado mental, es decir, que cuando nuestra vida, nuestro espíritu, comienza a encontrarse en armonía, más fácilmente terminamos encontrando también el equilibrio de manera física. Solo un punto de vista para que reflexionemos sobre la importancia de este tema. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.